La frase, mi reino no es de este mundo, expresada por primera vez por Jesús en el Evangelio de Juan, es una de las más significativas para comprender su misión divina y la naturaleza de su gobierno espiritual. Cuando responde a Pilato, diciéndole que su reino no pertenece a este mundo, no niega su soberanía, sino que señala la diferencia esencial entre los reinos terrenales, limitados por fronteras físicas y leyes humanas, y el reino espiritual, que trasciende todas las limitaciones materiales. Por lo tanto, el reinado de Jesús no se basa en el poder o la fuerza militar, como se esperaría de un gobernante terrenal, sino en la autoridad de la verdad espiritual que él revela. A diferencia de los gobernantes mundanos, que buscan dominar mediante la fuerza, la manipulación o la opresión, Jesús gobierna con la fuerza del amor y la verdad, que son eternos e inmutables. No vino a establecer un imperio físico ni a conquistar territorios. Su misión era espiritual y tenía como objetivo liberar a la humanidad de la esclavitud del ego, el pecado y la ilusión, llevando al ser humano a un estado de total libertad, paz y armonía interior. La verdad de Jesús no es una verdad relativa, sujeta a cambios de tiempo o de circunstancias, sino una verdad absoluta y eterna, que está más allá de las limitaciones del mundo material. Su reino no está gobernado por una estructura política o económica, sino por el poder de la verdad divina, que transforma los corazones y las mentes de las personas, guiándolas hacia una vida de justicia, compasión y sabiduría. Él es rey, pero su gobierno no es sobre territorios físicos o personas sometidas, sino sobre los corazones y las almas de aquellos que se someten a su palabra y siguen su verdad. Cuando Jesús habla del mundo, se refiere al estado de vida basado en las pasiones, deseos y egoísmos que caracterizan la existencia humana fuera de la armonía espiritual. El mundo material, regido por las leyes del tiempo y el espacio, es un lugar de lucha constante por el poder, la satisfacción personal y las posesiones. El mundo está dominado por deseos y pasiones inmediatas que muchas veces nos llevan a un ciclo interminable de insatisfacción, ya que todo lo material es efímero y sujeto a decadencia. El hombre, cuando está atrapado en este mundo, queda atrapado por las limitaciones del cuerpo y la ilusión del ego, siempre buscando algo fuera de sí mismo para alcanzar la felicidad, pero nunca encuentra la verdadera paz. Sin embargo, el reino de Dios, como lo describe Jesús, es un reino espiritual, intangible al ojo físico pero infinitamente más real y duradero que cualquier realidad material. En este reino, las leyes que gobiernan son las leyes espirituales del amor, la justicia, la sabiduría y la verdad, que no están limitadas por el tiempo o la muerte. Jesús deja claro que su reino no se puede encontrar en ningún lugar de este mundo, ya que es un reino que reside en los corazones de aquellos que buscan la verdad y están dispuestos a liberarse de las ilusiones del ego y la materia. El reino de Dios, a diferencia del mundo material, es un estado del ser donde el alma humana, libre de pasiones y deseos mundanos, puede vivir en paz, armonía y libertad, en unión con la voluntad divina. La verdadera felicidad, por tanto, no reside en las cosas externas ni en la consecución de bienes materiales, sino en vivir de acuerdo con la verdad eterna del Espíritu. Jesús nos enseña que el mundo está sujeto a destrucción y que las cosas materiales son pasajeras, pero el reino de Dios es eterno e indeleble, al ser un reino espiritual que no depende de circunstancias externas para ser experimentado. Cuando Jesús afirma que «yo soy rey», no se refiere a una realeza terrenal limitada por el espacio y el tiempo, sino a una soberanía espiritual que es eterna e inmutable. Su realeza no es por la posesión de tierras o riquezas, sino por el dominio sobre el espíritu humano, por la autoridad de su verdad divina, que transforma y libera las almas. Jesús, como rey, no impone un imperio mediante la fuerza o el control militar, sino que ofrece libertad a quienes reconocen su soberanía espiritual y se someten a su gobierno interno de amor y verdad. Él es el rey de un reino que no es de este mundo, un reino donde no se aplican las leyes materiales y donde la verdadera libertad se encuentra en el conocimiento de la verdad. Su realeza es inmune a la muerte, el tiempo y los cambios que afectan a los reinos terrenales. Él no gobierna por reino físico, sino por la fuerza de su presencia espiritual que trasciende la muerte y la separación. La soberanía de Jesús, entonces, es una soberanía del Espíritu, ya que Él gobierna desde adentro hacia afuera, transformando los corazones de las personas y revelándoles la verdad eterna. Al declarar que «yo soy rey», revela su autoridad suprema, que no depende de ningún logro externo, sino de la supremacía de su verdad interior.
La soberanía de Jesús es absoluta, no a través de un trono físico, sino a través de su dominio sobre la realidad espiritual que gobierna los corazones y las mentes de aquellos que se entregan a su voluntad. Jesús nos enseña que el reino de Dios es un estado de liberación espiritual, donde los individuos están libres de las ataduras del ego y de las ilusiones materiales que atan a los seres humanos a una vida de sufrimiento e insatisfacción. El reino de Dios no es un lugar físico, sino un estado de conciencia, donde el alma humana se libera de las pasiones y deseos terrenales y se alinea con la verdad divina. Este reino está regido por principios espirituales inmutables, como el amor, la paz, la justicia y la verdad, que son las leyes eternas que gobiernan el universo. En el reino de Dios, la verdadera felicidad no depende de la posesión de bienes materiales ni de logros terrenales, sino del dominio sobre el espíritu y de la capacidad de vivir de acuerdo con la verdad de Dios. La verdadera libertad es la libertad espiritual, que llega cuando el hombre se libera de las limitaciones impuestas por el ego y las circunstancias externas, y comienza a vivir en armonía con la voluntad divina. Jesús muestra que, en el reino de Dios, la verdadera felicidad reside en la libertad del espíritu, en la paz interior y en la alegría de vivir en sintonía con la verdad. Este estado de liberación espiritual no se logra mediante logros materiales, sino mediante la transformación interior, la práctica de la virtud y la entrega a la voluntad de Dios. La felicidad del reino de Dios es un estado duradero de felicidad y paz, que no depende de condiciones externas, sino de la realización del verdadero propósito espiritual del ser humano, que es vivir en unión con Dios y su verdad. En el reino de Dios, la verdadera felicidad no proviene de cosas materiales ni de logros externos, sino de una profunda realización espiritual y una vida en armonía con la verdad divina. La riqueza y las posesiones materiales son transitorias y no pueden proporcionar una felicidad duradera, ya que están sujetas al tiempo, la destrucción y el cambio. Sin embargo, en el reino espiritual de Dios, la felicidad es eterna, porque se basa en el dominio del espíritu sobre las limitaciones del cuerpo y el ego, y en la conexión con la verdad eterna que nunca cambia. La verdadera felicidad se encuentra en la libertad de vivir sin afán de posesión, sin preocuparse por el futuro ni buscar validación externa. Cuando el espíritu se libera de las ataduras de la materialidad y alcanza la paz interior, experimenta una alegría profunda y duradera que no depende de nada externo, sino que proviene de dentro. Esta felicidad espiritual no se ve afectada por las circunstancias externas ni por los desafíos de la vida, porque se basa en una realidad más profunda y duradera, la unión del espíritu humano con Dios. Jesús enseña que la verdadera felicidad se encuentra en la búsqueda de la verdad y la libertad espiritual, no en la búsqueda de bienes o placeres materiales. En el reino de Dios, la felicidad es un logro interno, una transformación que ocurre dentro de cada ser humano que se entrega a la verdad divina y vive según los principios del amor y la sabiduría. La bienaventuranza del reino de Dios, tal como la describió Jesús, es un estado mental que trasciende las circunstancias externas y las limitaciones del mundo material. No está asociado a la posesión de bienes ni a la consecución de estatus, sino a la realización espiritual del individuo. La verdadera felicidad, en el contexto del reino de Dios, se encuentra en el autocontrol y la armonía interna, que solo pueden lograrse mediante la práctica constante de las virtudes espirituales, como el amor, la compasión, la humildad y la sabiduría. A diferencia del mundo material, donde la felicidad es a menudo efímera y depende de factores externos, el estado de felicidad en el reino de Dios es duradero e inmutable. Este estado de ánimo está marcado por la ausencia de deseos egoístas y la búsqueda constante de la verdad y la unión con Dios. El verdadero rey, en el ámbito espiritual, es aquel que se ha liberado de todas las ataduras materiales y vive en paz consigo mismo y con los demás. La felicidad en este ámbito no consiste en lograr algo externo a uno mismo, sino en descubrir la plenitud y la paz interior, que se logran a través de la conexión con lo divino. Jesús nos enseña que el reino de Dios no es un lugar físico, sino un estado espiritual al que solo pueden acceder aquellos que se liberan de las ataduras del ego y la materialidad. El ego, con sus deseos, pasiones y apegos al mundo material, es el principal obstáculo para que el alma humana alcance el estado de felicidad verdadera y duradera. En el reino de Dios, el alma es libre de expresarse según su verdadera naturaleza, que es divina. Jesús no nos llama a buscar riquezas, estatus o poder en el mundo, sino a buscar la verdad, la justicia y el amor en nuestros corazones.
muestra que el hombre que se deja dominar por el ego está condenado a una vida de búsqueda incesante de satisfacción, que nunca podrá alcanzar plenamente. En contraste, aquellos que buscan el reino de Dios viviendo según principios espirituales experimentan verdadera libertad y felicidad. La liberación de las ataduras del ego no significa la pérdida de la identidad personal, sino la transformación del ser, para que se alinee con los valores divinos del amor, la compasión y la verdad. En el reino de Dios, la verdadera libertad se encuentra en la capacidad de vivir sin las limitaciones impuestas por el ego, sin la búsqueda incesante de posesiones materiales o reconocimiento externo. La verdadera liberación es la libertad espiritual, que permite al ser humano vivir en armonía con la voluntad divina, sin dejarse llevar por las ilusiones del mundo material. En el reino de Dios, la paz no es solo la ausencia de conflicto externo, sino una profunda paz interior que proviene de conectarse con lo divino. Esta paz es algo que trasciende las circunstancias externas y las dificultades de la vida cotidiana. Es un estado de serenidad y armonía que nace cuando el ser humano se reconcilia con su verdadera naturaleza, dejando de lado las ilusiones del ego y alineándose con los principios eternos de la verdad, la justicia y el amor. Jesús nos enseña que la verdadera paz proviene de vivir en sintonía con el Espíritu, y no de conquistar lo que el mundo ofrece. Cuando el alma se alinea con los valores divinos, la paz se convierte en un estado constante del ser, independientemente de lo que suceda en el mundo externo. En el reino de Dios, la paz no depende de las posesiones materiales ni del éxito mundano, sino que es fruto de la unión con Dios y de la comprensión de que la verdadera felicidad está dentro de nosotros, no fuera. Esta paz interior es la que nos permite vivir sin miedo, sin ansiedad y con plena confianza en el plan divino. El espíritu que logra esta paz interior se vuelve inmune a los altibajos de la vida material y está en constante armonía con el propósito divino de su existencia. La verdadera transformación espiritual es la clave para experimentar el reino de Dios en nuestras vidas. Jesús nos enseña que la conversión del corazón y de la mente es necesaria para que podamos acceder a la bienaventuranza eterna que Él describe. No basta con cambiar superficialmente nuestras acciones o nuestra apariencia, se necesita un cambio interno profundo, una transformación del ser, que nos permita vivir de acuerdo con los principios espirituales que rigen el reino de Dios. Esta transformación es el proceso de dejar atrás los deseos egoístas y las ilusiones del mundo material y abrazar la verdad, el amor y la sabiduría divinos. Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios y buscamos vivir de acuerdo con su verdad, nuestras vidas se transforman. La transformación espiritual es un proceso continuo, en el que los seres humanos se alinean cada vez más con el propósito divino para sus vidas. En el reino de Dios, la verdadera felicidad y la verdadera paz son los frutos de esta transformación, porque a medida que nos volvemos más parecidos a Dios en nuestro carácter y acciones, experimentamos verdadera bienaventuranza que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Una de las características más poderosas del reino de Dios es su eternidad. A diferencia de los reinos terrenales, que son temporales y están sujetos a decadencia, el reino de Dios es eterno e inmutable. Este reino no depende del tiempo, la historia o las circunstancias, pues trasciende todas las limitaciones del mundo material. Cuando Jesús habla del reino de Dios, se refiere a un reino espiritual que es permanente, inmortal y absoluto. Por lo tanto, la verdadera bienaventuranza y felicidad no se encuentran en las cosas que pasan, sino en la realización espiritual que es eterna. El reino de Dios está más allá de la muerte, más allá de las limitaciones físicas y está disponible para todos los que buscan vivir en armonía con los principios divinos. Es un reino donde el alma humana, libre de las limitaciones del cuerpo y del ego, puede experimentar verdadera libertad y paz, y donde la muerte no tiene poder, porque la vida espiritual es eterna. La eternidad del reino de Dios nos invita a mirar más allá de las preocupaciones temporales de este mundo y buscar la verdadera felicidad y paz en nuestra relación con Dios. La bienaventuranza del reino de Dios no es un estado que solo pueda alcanzarse en el futuro, sino algo que podemos comenzar a experimentar ya en esta vida, alineándonos con la verdad y la voluntad divina. Si te interesa este contenido sobre el reino de Dios y quieres seguir aprendiendo más sobre la espiritualidad, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta en el vídeo. Tu participación es muy importante para nosotros. Comenta también tus impresiones y compártela con tus amigos. Vayamos juntos en este viaje de descubrimiento y